Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, una historia que combina drama, pasión y sobre todo, una declaración de intenciones que ha dejado a muchos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desentrañar los últimos movimientos y las contundentes palabras de un hombre que parece estar defendiendo con uñas y dientes lo que considera suyo. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de esa contundente frase que ha desatado tantas especulaciones: nadie me quitará a Demet. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿A quién va dirigido este desafío? ¿Y qué significa esto realmente para la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo, punto por punto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso del mundo de las celebridades. Ahora sí, vayamos al grano. La frase "nadie me quitará a Demet" ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación como una bomba. No es una declaración cualquiera, es un grito de propiedad, de determinación, casi un desafío lanzado al aire. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta contundencia? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Su romance nació como tantos otros en la industria, en el set de rodaje de una exitosa serie, Erkenci. La química entre ellos era innegable, explosiva. En pantalla, sus personajes Candivit y Sanem conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo. Y esa misma chispa, o al menos eso parecía, saltó a la vida real. Durante meses, los rumores de su relación se intensificaron. Las fotos juntos, los likes en redes sociales, los comentarios cómplices, todo apuntaba a que estaban viviendo un apasionado romance. La prensa rosa hizo su agosto con cada avistamiento, cada suspiro compartido. Y nosotros los fans estábamos encantados, divididos entre la felicidad por verlos juntos y la anticipación de lo que el futuro les depararía. Sin embargo, como en las mejores telenovelas, las cosas no siempre son tan sencillas. A medida que la relación avanzaba, también lo hacían las presiones externas. La fama, la constante exposición mediática, las exigencias de sus carreras, todo esto puede ser una carga pesada para cualquier pareja, y más aún para dos jóvenes estrellas en la cúspide de su éxito. Y así como suele suceder, llegaron los rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles rupturas. Y aquí es donde entra en juego la reciente declaración de Can Yaman. Cuando un hombre, especialmente uno tan mediático como Can Yaman, lanza una frase así de categórica, es porque algo ha sucedido. No es una reacción impulsiva, es una respuesta a una situación que él percibe como una amenaza. ¿A quién podría referirse con ese nadie? Las posibilidades son varias. Podría ser dirigido a posibles rivales, a admiradores que se pasan de la raya, o incluso a esos medios de comunicación que, según él, buscan constantemente crear discordia en su vida sentimental. Pensemos en el contexto. Can Yaman es un hombre con una personalidad fuerte, un carisma arrollador y, seamos sinceros, una legión de fans que lo idolatra. Esto, si bien es fantástico para su carrera, también puede generar situaciones incómodas. Imaginemos a admiradoras que no aceptan la idea de que esté en una relación, o que intentan de alguna manera sabotearla. O tal vez son los propios medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, quienes insisten en crear polémicas o rumores infundados sobre la pareja. La frase de Can Yaman podría ser interpretada como un escudo, una forma de decir: alto ahí. Lo que tengo con Demet es real, es importante para mí, y no voy a permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, lo ponga en peligro. Es una declaración de lealtad, de compromiso y sobre todo, de una profunda seguridad en su relación. Pero, ¿qué pasa con Demet Özdemir? ¿Cómo reacciona ella ante esta contundente defensa de su novio? Es probable que en privado, ella aprecie enormemente este gesto de protección. Sin embargo, en el ojo público, la situación es más delicada. La presión sobre ella también aumenta. Si Can Yaman está defendiéndola tan ferozmente, ¿significa que ella está en peligro? ¿O es simplemente una manifestación de amor y posesión, en el sentido más positivo de la palabra? Lo que sí está claro es que esta declaración nos dice mucho sobre el carácter de Can Yaman.
Muestra a un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, que defiende a las personas que le importan y que no se deja intimidar por las presiones externas. Es una actitud que muchos admiran, una valentía que resuena en un mundo donde la autenticidad a veces parece esquiva. Y hablemos de la relación en sí. Can Yaman y Demet Özdemir son dos jóvenes talentosos y exitosos, cada uno con su propia carrera. La vida en el mundo del espectáculo es exigente. Los rodajes interminables, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo esto pone a prueba cualquier relación. Si su amor ha superado hasta ahora estas pruebas, y si Can Yaman se siente lo suficientemente seguro como para hacer una declaración pública de este calibre, podríamos estar ante una relación mucho más sólida de lo que muchos imaginan. La frase "nadie me quitará a Demet" también puede ser un mensaje de advertencia. Una forma de poner en su sitio a aquellos que especulan, que inventan o que intentan interferir. Es como si Can Yaman dijera: hemos superado las dificultades, estamos juntos y estamos fuertes. No intenten dividirnos porque no lo conseguirán. Es una forma de reafirmar su unidad, de mostrar al mundo que su conexión es profunda y duradera. Imaginen la escena. Can Yaman, en medio de una entrevista o una aparición pública, sintiendo la necesidad de zanjar cualquier rumor o duda. Mira a la cámara con esa intensidad que lo caracteriza, y suelta la frase que revoluciona las redes. No es solo una cuestión de celos, es una cuestión de proteger algo valioso. Para él, Demet Özdemir es esa persona especial, y no está dispuesto a cederla ante nadie ni nada. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era de las redes sociales. La línea entre la vida pública y la privada se desdibuja constantemente. Cada paso, cada palabra, es analizado, interpretado y a menudo, distorsionado. En este contexto, la valentía de Can Yaman de expresar sus sentimientos de forma tan directa es un soplo de aire fresco, aunque también abre la puerta a más especulaciones. ¿Podría ser esta una estrategia de marketing? Es una posibilidad, claro. Las celebridades a menudo utilizan sus relaciones para mantener su relevancia mediática. Sin embargo, la contundencia de la frase, la posible vulnerabilidad que implica exponerse de esta manera, sugiere algo más genuino. Pareciera que Can Yaman está hablando desde el corazón, defendiendo lo que siente que es suyo, no solo en un sentido posesivo, sino en el sentido de un amor profundo y un compromiso sincero. Y es importante recordar que al final del día, son dos personas. Dos seres humanos con sus propias emociones, sus propias alegrías y sus propios miedos. Detrás de las cámaras y de los flashes, hay una historia de amor que, como todas las historias de amor, tiene sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de profunda conexión. La declaración de Can Yaman podría ser simplemente un reflejo de esos momentos de conexión, una forma de reafirmar su amor en medio de las turbulencias del mundo del espectáculo. Además, no podemos obviar el impacto cultural de esta declaración. En muchas culturas, el hombre es visto como el protector de la familia, el que defiende a los suyos. La frase de Can Yaman, aunque en un contexto moderno y mediático, resuena con esa idea ancestral de protección y posesión, en el buen sentido, de aquello que se ama. ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Significa esto que la relación se solidificará aún más? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir más unidos que nunca, desafiando a cualquier posible adversario? Es muy probable. Cuando una pareja enfrenta adversidades y sale fortalecida, su vínculo se hace más profundo. La declaración de Yaman podría ser el catalizador para una nueva etapa en su relación, una etapa de mayor seguridad y compromiso mutuo. En definitiva, la frase "nadie me quitará a Demet" es mucho más que unas simples palabras. Es una declaración de principios, un acto de valentía, una reafirmación de amor y, sin duda, un enigma que nos mantiene a todos expectantes. Can Yaman ha lanzado un mensaje claro: su relación con Demet Özdemir es un tesoro que no está dispuesto a perder. Y nosotros, desde nuestro rincón del universo digital, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra de esta fascinante historia. Así que, para recapitular, hemos explorado el profundo significado detrás de la contundente declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir, analizando las posibles interpretaciones, el contexto mediático y las implicaciones para su relación. Hemos visto cómo esta frase va más allá de un simple gesto de posesión, y se convierte en una declaración de valentía y compromiso en un mundo lleno de presiones externas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí mientras lo preparaba. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la frase de Can Yaman? ¿A quién creen que iba dirigida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba un gran me gusta que nos anima a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.